Nosotras somos las joyas, tres mujeres buscando expresar sus emociones y experiencias personales con la única finalidad de conectar con otras mujeres. Bienvenidos a este nuevo espacio. Como primer tema tenemos la maternidad y como primer capítulo la decisión de ser madres. Muchas gracias. ¿Sienten que desde que eran niñas como que soñaban o pensaban en que cuando crecieran iban a ser mamás? Bueno, yo sí fantaseaba mucho con esa parte de desde muy chiquita. Tengo muy marcada esa parte en la que de niña a mí me gustaba pedir siempre de regalos las muñequitas estas que en su momento se llamaban enucos. Creo que todavía existen, pero ya no son tan conocidas como en esos tiempos. Pero me encantaba mucho el hecho de sentir ese apego como mamá de traer a tu... Me acuerdo que hasta me lo ponía como en un morralito y todo. Y la parte que más me gustaba era cuando venían con su kit de mamila, de pañal, el que se hacía pipí. Para mí eso era realmente como sentirme dentro de ese papel. Claro que era muy fácil de verlo, ¿no? Sí, pues era como un juego, ¿no? Sí, era un juego. A mí lo que me pasaba era como ver a mi familia así en las temporadas de diciembre. Creo que ahí fue donde más como que yo fantaseaba de decir, en algunos años yo también podré ver a mi familia, voy a ver ahí a mis bendiciones jugando con los primos, los tíos, y todo me parecía así súper de maravilla. Entonces era algo, una ilusión muy bonita que yo tenía de imaginar en un futuro yo siendo madre en la convivencia y todo. Ay, qué ¿Y tú? bonito. Sí, qué padre. Fíjate que algo curioso es que a mí como que desde chiquita no me despertó así como que esa ilusión, o sea, tan a temprana edad. Y no pensaba tanto en eso, pero cuando, pues si acaso llegaba a pensar o algo, era más bien como que me daba miedo, o sea, pensaba más en otras cuestiones como de si el parto dolía, y Oye, ¿a sí, poco? de verdad, Yo ni me acuerdo que... no, te lo juro que era mi pensar, o sea, yo decía, ay, las mujeres han de sufrir con eso, o sea, no, qué horror. Entonces, era como que sí pensaba en eso, pero decía, ojalá y si voy a tener hijos, pues que sean dos de un jalón y ya, o sea, porque me daba miedo más que nada, o sea, como que me daba miedo. Bueno, mira, otra parte que ahorita se me vino a la mente es esa parte del rol que tienes en casa, ¿no? Cuando eres niño, yo creo que tiene mucho que ver esa parte de si eres el chico, el grande, el mediano. Bueno, hay familias que tienen un montón, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en mi casa era la más, o sea, soy la más chica y sí me acuerdo que pues no tenía a veces como que ciertas responsabilidades que ahorita que me pongo a analizar, pues mi hermana, la mayor, las tenía. Y entonces el cambiar un pañal a mí de niña era como algo satisfactorio, pero no sé si, por ejemplo, a los hermanos mayores, que sí les toca ahí cambiar el pañal a tu hermanito o estarlo viendo, sientan ese deseo que tenía yo, ¿no? No sé si ustedes... Bueno, es que ya que uno crece, empieza a cambiar como tu forma de pensar ya o visualizarte más bien, ¿no? Porque a mí me pasó cuando me tocó de mis hermanas las gemelas. Uh -huh. Yo ya no. O sea, cambiar el pañal y hacer todo, incorporarme con mi mamá, ayudarle a esas actividades, ya no. Ay. ¿Y tú, Gaby? Mira, fíjate que yo sí fui la mayor en este caso. Bueno, tengo una hermana mayor, Ajá. ¿no? Pero pues ella pues se fue joven, ¿no? Entonces, tengo un hermano más chico que es varón, entonces sí tuve como que esa dinámica con mi hermanito, no tanto de cambiar el pañal porque estaba chiquita cuando él nació, todavía tenía como 7 años, yo creo 8, entonces no era como que me dejaran cambiarle el pañal, ¿no? Uh -huh. Pero sí lo cuidaba, sí jugaba con él y fue creciendo y como que sí me fue haciendo cargo de ciertas cosas como plancharle el uniforme para que fuera a la escuela, llevarlo a la escuela, ayudarle un poco con la tarea, o sea, ese tipo Ya, de sí. responsabilidades que pues sí, que es el que le toca a las mamás, Uh ¿no? -huh. No de lleno porque pues nada más era como apoyo, Sí, sí. ¿no? Pero sí, sí me tocó y eso sí, sí me gustaba, sí me sentí hasta cierto punto como la segunda mamá de mi hermano menor, pero pues no fue tan de lleno. Ah, ok. Sí, porque, bueno, ya como comenta Mere, ¿no? En la parte de que cuando ya vas creciendo ves, estás viendo ya otras situaciones que se te van Claro. presentando, porque ahorita que decías la parte
del parto y todo eso. Bueno, de niña, creo que no se me venía ni a la mente cómo nacía el niño, ¿no? Siento que también esos temas en el pasado eran de más tabú, ¿no? Ujú. No había tanta información como la hay ahorita y creo que pues eso no lo venía yo pensando, pero yo ya después en la adolescencia y todo eso, que ya te empiezas a empapar de ese tema, pues nunca se me perdió la ilusión como tal, pero sí me entraba esa sensación del miedo de decir, me va a doler, o sea, de doler horrible. Y luego que, por ejemplo, en las películas se lo plantean con un grito así desgarrador de la mujer que está y dices, o sea, ni siquiera te lo puedes imaginar, ¿no? No sabes si es cierto o lo está fingiendo, pero al final, pues, cuando platicas con otras mujeres, pues sí te dicen, no, pues a mí sí me dolió, a la que dice que no le dolió, pero ya va dependiendo de cada cuerpo. Cuando yo era adolescente, pues ya sabes que empieza uno que con el romance, que tu primer amor y todas esas cosas, porque es normal, es una Entras etapa en la edad de la punzada. Sí, claro, es normal, es una etapa en la que es bonito experimentarla, pero también es una etapa de un sinfín de emociones que vienen y van, y de pronto de verdad estabas conociendo a alguien y ya te hacías que te estabas casando al otro día y que querías tener la familia feliz. Entonces, al menos de mi parte, en la adolescencia tampoco murió ese deseo a pesar de ver en las películas el No, a mí sí. ¿sí? Sí, yo decía, mi mamá mal duerme, mal come, gemelas están las dos pegadas así. Yo dije, Bueno, es que ay, eran dos. no, sí, o sea, es muy, muy, y Gaby lo debe de saber. Sí, claro. Sí, Es difícil. Sí, sí, claro, es difícil. Pero bueno, ¿y tú, Gaby? Pues yo en realidad, fíjate que adolescente, hace rato comentaba de que pues me quedé como la hermana mayor porque tengo una hermana mayor, pero pues se fue joven. Me refiero a que ella fue mamá joven. Entonces, ese suceso en nuestra familia fue como un parteaguas para mí, ¿sí? O sea, fue como de, ya en la adolescencia me hizo como que madurar demasiado temprano. Yo creo que siento que a temprana edad. Entonces me empecé a sentir como con más responsabilidad de no hacer lo mismo. O sea, sentí hasta cierto punto en ese momento que mi hermana había defraudado de alguna manera, ahora sí que a los papás y así, que te digo ya al día de hoy no lo considero así, pero en ese momento sí. Entonces era como decir, yo no puedo hacer lo mismo, yo no puedo hacer lo mismo, yo no puedo hacer lo mismo. Entonces me lo fui metiendo en la cabeza, me lo fui metiendo en la cabeza desde que tenía como 13 años más o menos. Entonces, ahí sí como que borré por completo esa parte. Tenía ya yo otros pensamientos, pues, ya no de la maternidad y que, ay, la casa y casarme, esas cosas ya Como de no. más Sí, responsabilidades. ya era como de, quiero hacer esto primero, luego esto y esto, y pues eso lo vemos a ver cuándo, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, esa era como que la etapa de la ilusión, ¿no? Lo que yo les platicaba. Pero creo que también el hecho de accionar en esa parte para mí influyó mucho mi padre. Creo que mi papá fue para mí como esa parte de decir, tengo que cumplir con ciertos estándares de la sociedad, porque a veces son estándares de la sociedad que se van imponiendo, que es el hacer, creces la escuela, tienes que terminar una carrera, tienes que desarrollarte. Bueno, a veces los papás lo hacen con el fin de abrirnos un panorama diferente o darnos la pauta a algo mejor de lo que ellos tuvieron. Y es válido, ¿no? Pero esa edad a veces uno no lo entiende y se rompe, se cruzan esas trancas, ¿no? Nos cruzamos esas trancas. Pero sí yo tenía como que cierto, lo voy a expresar así, ¿no? Como que cierto miedo de decir, o sea, yo no puedo fallarle a mi padre porque sería para mí algo en el que aparte de fallarle lo voy a desilusionar y eso para mí sería algo que en vez de darme una satisfacción sería algo pues triste, ¿no? Algo que no estaba dentro del plan. bueno, pues realmente mi padre también era así. Me decía, tienes que terminar tus estudios, tienes que realizarte primero como lo decías tú, o sea, las etapas, como que él sí era muy, muy así también, pero como él tenía que trabajar fuera, casi no estaba con nosotros, como que a mí esa parte se me iba olvidando poco a poco, porque venía mi papá y Y me te volvías a proyectaba. acordar. Y luego ya como que se me iba de la mente así como que todo lo que mi papá me quería dar a entender. Y también yo era demasiado rebelde, entonces
Sí, ya va Soy también de acuerdo mamá, a la personalidad claro. de cada persona. Sí, por ejemplo, esa parte de los estándares sociales también influye mucho, yo creo, en las decisiones de cada mujer, eh, de tener o no tener, porque si una cosa es bien sabida es que pues los hijos son bonitos, ¿no? Sí, sí han de ser una etapa muy bonita, pero también el desarrollarse como persona también está padre, ¿no? Súper válido, súper Entonces válido. sí, sí siento que cada etapa tiene un Su momento, propósito, o bueno, un exactamente. propósito, Sí, sí, su ¿no? propósito, ¿no? De volvernos un poquito más como de conocimiento hacia ciertos puntos. Claro. Sí, y es que aparte también como que, por ejemplo, yo en mi caso sí fui como eso que te digo, o sea, de querer pensar en otras cosas. Y en realidad, pues sí, sí lo fui haciendo, al final de cuentas, como lo fui planeando. O sea, yo primero, eh, ¿qué te digo? Terminé mi carrera, me titulé y trabajé, porque así era como yo lo tenía en mi mente. Entonces, O sea, que se pudiera decir que, que como llevaste a cabo tu vivencia en la infancia, sí la llegaste a desarrollar en tu adultez. ¿Cómo fue ya para ustedes esa parte de la adultez? ¿Seguían con esas mismas creencias de cuando niños? Bueno, una cosa es la adolescencia, que les decía que en la adolescencia van y vienen las emociones y que es una etapa en la que todo parece rosa o todo parece negro, ¿no? Porque somos así de drásticos. Pero ya cuando tiene uno una cierta, un poquito más de Madurez. conocimiento al campo y todo eso, o sea, de la vida, ¿pasó eso en su vida? O sea, eso que tenían imaginado. No, no, porque como te repito, o sea, yo me involucré en las actividades con mis hermanas, yo decía, yo no quiero hijos, yo no deseo tener hijos, yo quería andar viajando, o sea, conociendo y así, pero ya no, ya no me veía yo, o sea, de lo que yo pensaba cuando estaba pequeña, que mi familia y esto y así, ya en esos momentos decía, no, yo no No, no quiero es eso, ahora. no, no es mi deseo serlo. ¿Y tú, Gavita? no, pues, o sea, como te comento, sí, o sea, sí pensaba en eso, pero igual estaba más enfocada como que en otras cosas. O sea, mi prioridad en ese momento que te estoy hablando que de adultez podría ser de cuando terminé mi carrera y lo único que hice después de eso fue trabajar. Y sí, ya tenía como una relación y ya había, o sea, como que ya había planes y habíamos hablado de esa situación de casarnos y todo eso y de tener hijos. Y sí, o sea, obviamente ya no sentía el miedo de que, ay, me va a doler y ese tipo de cuestiones, ¿no? Ya no pensaba en eso, pero sí entré en una etapa en la que empecé a pensar un poco más en algo que a lo mejor muchas mujeres lo hacen y por eso posponen ese momento, es los cambios físicos como tal. O sea, los cambios físicos que te genera el dar vida. Entonces, no sé por qué situación, de verdad que no, hasta el día de hoy no lo entiendo, pero esa parte como que me empezó a importar demasiado. Como lo físico, o sea, digamos, Sí, el cuerpo, mi cuerpo va a sí, cambiar. ¿Qué más sentías que sí. iba a cambiar? Aparte del cuerpo, yo creo que mi rutina Ajá. de vida, ¿no? O sea, era como de que yo estaba súper acostumbrada a dormir hasta Claro. tarde, trabajaba, ganaba mi propio dinero y me gustaba andar desvelándome y en la fiesta con las amigas, o sea, me gustaba salir, o sea, era como que dueña de mi tiempo, aunque vivía con mis papás y todo, pero pues ellos eran como muy, muy relajados en ese sentido porque decían, bueno, ya está grande, ¿no? Ya, vamos a dejarla que vuela, aunque siga viviendo aquí, pero sí, sí me centré mucho en eso, pues, en decir, ahorita no, o sea, ahorita no lo voy a posponer porque me sentía como que estaba en mi mejor momento, por Yo así quiero decir. disfrutar mi vida y no me Ajá, siento todavía lista como para sí. eso, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, sí tenía como que muy marcada esa parte de que tenía yo que terminar mi carrera como tal, que la verdad también eso fue un rollo, eso de la carrera, pero pues al final la terminé, ¿no? Y con el paso del tiempo, eh, soy una persona a la que le encanta disfrutar de su soledad. Amo de verdad esa parte en la que no es que la gente me moleste, pero yo disfruto mucho mi propia compañía. Entonces, y yo creo que tan a la mano Dios a veces te va poniendo en el camino esas circunstancias. Y me acuerdo que cuando yo pues empecé a vivir con mi esposo, eh,
pues tenía mucho tiempo sola, ¿no? Tenía mucho tiempo solita en casa y sí, quieras que no, empezaba otra vez como que, pues a decir lo que les decía de niña, ¿no? A soñar con esa familia, con tener ese ambiente en el que estuvieran los niños y te los imaginas riendo y corriendo en la casa y entonces sí sentía yo como que ya era el momento, ¿no? Aparte ya tenía yo, pues creo que como 26 años, entonces, pues no era que estuviera grande, pero ya me sentía yo como que ya es justo. Pero creo que también influía mucho la parte en la que al igual que tú, pues yo creo que a lo mejor es de familia, pero también me encantaba despertarme tarde. Y las responsabilidades, porque ya cuando vas creciendo ya vas viendo otros aspectos, ¿no? Las responsabilidades que conlleva tener un hijo que es tiempo completo, o sea, es tiempo completo y yo lo veía en el ejemplo con mi hermana, ¿no? Con sus hijos, ella era como que el reflejo de lo que era tanto lo bonito como lo aterrador, ¿no? Entonces yo veía en ella y yo decía, no manches, tiempo completo, si quieres trabajar, tienes que dejar a tus hijos encargados en algún lado. Para el baño puedes ir. Oye, no, pues sí, o sea, son tantas cosas, ¿no? Y creo que también esa parte del disfrutar de tu pareja en algún momento, pues yo decía, creo que también se va a romper y entonces entraban ese tipo de miedos. Y sí también, así como soñaba con tener hijos, también decía, yo creo que no tenerlos también está padre, porque sí también hubo un momento en el que dije, creo que no tener hijos no me va a quitar nada. Y no va a definir al final de cuentas ni tu felicidad, ni tu persona, ni nada, ¿no? Sí, pero o sea, yo siento que como mujeres tenemos diferentes estados de ánimo. Y de acuerdo a cómo nos vayamos sintiendo, pues vamos cambiando a veces hasta el chip de lo que queremos, ¿no? Entonces, había momentos en los que yo decía, ay no, o sea, me voy a tener que levantar temprano, voy a tener que tener ciertas rutinas a las que no estoy acostumbrada y de verdad yo creo que esta es una realidad que siento que entre más tiempo pase uno solo, más te acostumbras a esa soledad o a esa rutina que llevas contigo, lo que dices, ¿no? El tener que desprenderte de todo eso porque sabes que como madre vas a tener una responsabilidad a la que ni siquiera conoces, pero que ya le temes. Claro, que sientes que eso bonito de tenerlos, pues ha de ser lo gratificante de, ¿no? Pero yo decía, bueno, días sí quiero, días no quiero, pero yo creo que me ganaba más el deseo de sí tenerlos. O sea, yo creo que era como que completar, como les decía, esa parte de una familia, de un hogar. Creo que sí sentía esa necesidad ¿Ya de te tenerlo. sentías lista Ah, bueno, para ello? ese es otro punto. Fíjate que, perdón que te interrumpa, que ese es otro punto importante para mí. Creo que lo que me motivó más fue eso de sentir como esa estabilidad. Ya sentía yo una estabilidad, pues ya estaba yo con alguien, pues teníamos casa, tenía él un trabajo, un buen trabajo, podíamos ya, quizá a veces entran los miedos de tener que costear la vida de otra persona y decir, tengo que desajustarme. Teníamos la posibilidad realmente de tener esa, esa bendición en casa, ¿no? Entonces, pues yo creo que en definitiva no hay un buen momento, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? No, yo siento tampoco, porque yo fui madre joven, ¿A los cuántos años fuiste madre? a los 20, 21. Entonces no era que como que yo lo haya planeado algo. Entonces yo dije, ya está, ni modo, lo que viene. Y si fue difícil. No me fue difícil porque yo ya sabía como que todo el proceso por lo de mis hermanas, Ah, ok, por ok. haberme involucrado, por haber tenido la responsabilidad, como que ya tenía más o menos cómo iba a ser mi camino, ¿no? Bueno, Gavita, ¿y a ti en qué momento sentiste que te surgió qué sería? ¿Bajo qué circunstancias sientes que te llegó a la maternidad? O sea, ese deseo. Tú que lo estuviste prolongando más tiempo, que decías que todavía no era, ¿en algún momento sí sentiste eso? Bueno, de hecho, pues sí, fíjate que te comentaba que lo fui prolongando, ¿no? Entonces, así fue que yo me casé ya de una buena edad, puede decirse, me casé a los 29 años, eh, pero una vez que me casé, ya tenía mi cuadro armado, o sea, era de, me voy a casar
y enseguidita, los hijos. Ujú. No tenía casa ni nada, yo me fui a vivir a casa de mi suegra y yo trabajaba todavía, mi esposo también trabajaba, entonces como que no nos importaba mucho esa parte porque como yo ya lo había prolongado por mucho tiempo, yo ya estaba sintiendo ese deseo y esa necesidad que comentas, de decir, ya quiero empezar mi familia y quiero empezarla pronto porque pues sí también ya me sentía como que en una edad un poquito ya avanzada, ¿no? Y pues ahí entró esa parte de la gente que te empieza a presionar, que la familia, que los amigos, que los conocidos. Entonces, el primer año de casada fue bastante difícil porque a los 6 meses yo me di cuenta que no me embarazaba. O sea, a los 6 meses yo dije, ojo, aquí pasa algo, ¿no? Llevo 6 meses casada sin cuidarme y haciendo lo que tengo que hacer y nada. Entonces, esa fue mi primera como llamada de atención, por así decir. No le presté mucha atención en ese momento porque seguía yo con la cuestión de que yo trabajaba, entonces ese dinero que yo ganaba era para apoyar a mis papás, entonces dije, bueno, no se puede, vamos a darle otro Sí, tiempecito, no ¿no? lo tomaste tan a Sí, pecho pero en ese momento. sí fue complicado porque llegó el punto en el que el trabajo de nosotros dos empezó a hacer estragos en nuestra relación.